semana. Supongo que sí. Supongo que ya vieron el secado. eh, Obviamente el secado discontinuo lo vieron. Secado continuo, a altas temperaturas, a bajas temperaturas. Bueno, deben estar ingresando a lo que es baja temperatura, tal vez. ¿Ya? Así que a ver, vamos. Para el secado de placas, bueno, a ver, aquí les pasé, ¿no? El video de la anterior clase. Ese video hay buenas explicaciones ahí igual, así que les recomiendo que lo vean, ¿ya? Porque muchas cosas que expliqué ahí las voy a obviar ahora, ¿ya? A ver, para el secado de placas de arcilla de dimensiones 0,3 por 0,3 por 0,02, ya nos está dando el volumen en sí de la arcilla. Ya es importante eso para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Fíjense que el valor más pequeño siempre va a ser el espesor, ¿ya? Cuidado que consideren 0,3 como el espesor, ¿ya? Porque eso les va a afectar en su fórmula más adelante, ¿ya? Entonces, el valor más pequeño siempre es el espesor, ¿ya? Desde la humedad de 0,3 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Fíjense que esto es, con las unidades, ustedes se dan cuenta si está en base húmeda o en base seca, ¿ya? 0,3 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco, ¿es base húmeda o base seca? Base seca, ¿no? Ustedes saben que hay humedad en base húmeda y hay humedad en base seca. Nosotros para el balance de masa y todas las fórmulas que se ven en secado, siempre está de la mano con la humedad en base seca, ¿ya? La humedad en base húmeda, ¿por qué existe la humedad en base húmeda? Porque son condiciones que miden los, los sensores y los instrumentos en la industria, ¿ya? Entonces ya nosotros transformamos a lo que es base seca, ¿ya? Bien. De 0,3 dice que vamos a secar hasta la humedad de 0,05 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. ¿Ya? Coma, se han efectuado experiencias de laboratorio en condiciones de secado constante, ¿ya? Obteniendo los resultados siguientes, ¿ya? A ver, vamos a subir un poco esto, ¿ya? Obteniéndose los resultados siguientes. El libro, por si acaso, yo creo que se las hace familiares del Oku y Tojo, ¿ya? Por si acaso. Ahí tienen el ejercicio, 938, ¿ya? Nos da los siguientes datos. El peso de cada placa seca es 4 kilogramos. Entonces, fíjense que esto es nuestro SS de la fórmula, ¿no ve? Ustedes tienen la fórmula de lo que es secado. A ver, ¿les he pasado formulario de segundo parcial? Creo que no, ¿no? No, creo que no les he pasado. Se los voy a pasar, ¿ya? Se los voy a pasar terminando la clase. Entonces, el peso de cada placa seca es de 4 kilogramos. Eso es bien hacer su sólido seco, ¿ya? 4 kilogramos. Velocidad de secado en el periodo antecrítico es de 1 kilogramo sobre metro cuadrado por hora. Ya ustedes saben que la velocidad en el periodo antecrítico es constante. Entonces esta velocidad va a ser WC. Ya, WC es constante. Entonces ese valor ya lo tenemos. 1 kilogramo sobre metro cuadrado hora. Siguiente, la humedad crítica. Ustedes saben, ¿no? Que hay humedad crítica, humedad de equilibrio, humedad inicial, humedad final, tenemos todas esas humedades. Entonces ustedes tienen que hacer la diferenciación entre esas, ¿ya? La humedad crítica es el punto en donde se empieza a evaporar la humedad interna del sólido, ¿ya? En cambio, la humedad de equilibrio no es físicamente posible ir por debajo de la humedad de equilibrio, ¿ya? Que es la X asterisco, ¿no ve? Es el valor mínimo, ¿ya? Por debajo de ese valor ya no, ya se considera que el producto está calcinado, ¿ya? Entonces, la humedad de equilibrio es el límite, ¿ya? La humedad crítica es el límite donde deja de evaporarse la humedad externa, donde ya terminó la humedad externa, y comienza a evaporarse la humedad interna del producto, ¿ya? Esa es la teoría de humedad crítica, ¿no? Ya todos ustedes deben conocerla. ¿Qué más? Para el periodo postcrítico se encontró que la velocidad de secado varía linealmente con la humedad hasta que se alcanza la humedad de 0,01 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco, en donde la velocidad de secado se anula, ¿ya? Entonces, la velocidad de secado, ¿cuánto va a ser? Cero en ese punto, ¿lo ves? Entonces, varía linealmente, ¿ya? Eso es importante igual saberlo. Es muy importante que les diga que varía linealmente, porque existen los casos en los que la velocidad de secado en el periodo postcrítico no varía linealmente, ¿ya? ¿Qué más? El secado se realizó por las dos superficies de secado de mayor superficie, ¿ya? ¿Cuáles son las mayores superficies? Precisamente lo que les decía, ¿no? Esto va a ser un lado, esto el otro lado, y el espesor. ¿Qué significa? Que solamente el secado se va a dar en las de mayor superficie. Vamos a ignorar o vamos a despreciar lo que se seca en los laterales, por ejemplo. Creo que más adelante hay un dibujito. A ver. Esto, fíjense.
Vamos a considerar solamente que se seca en la parte frontal y en la parte trasera de la placa, ¿ya? Vamos a despreciar completamente lo que se seca aquí, lo que se seca aquí y lo que se seca aquí en los otros dos laterales traseros, ¿ya? Entonces, los laterales vamos a despreciar. ¿Por qué? Porque el área de contacto es muy pequeña. Fíjense que es 0,02. Multipliquen 0,02 por 0,3, le va a salir un valor pequeño, ¿ya? Pequeño comparado a esta otra área, ¿ya? Mucho ojo ahí. Bien, entonces también nos sirve para la fórmula, ¿no? Porque sabemos que hay secado en ambas caras y en una sola cara, ¿no? Eso afecta en cierta formulita, ¿ya? Bien, entonces el secado va a ser por ambas superficies, con aire a 50 grados Celsius y una temperatura de termómetro húmedo de 25 grados Celsius, ¿ya? Eso también es importante. ¿Qué más? En la práctica, ha de realizarse el secado en un secadero adiabático. Ya, mucho ojo acá. Acá ya estamos separando el problema. Hasta aquí, hasta 25 grados Celsius, estamos hablando del secado discontinuo, o en otras palabras, el secado de bandejas, que aquí le llama, se han efectuado experiencias de laboratorio. ¿Por qué dice eso? Porque el secado de bandejas se suele utilizar en laboratorio y no así en la industria. O sea, se utiliza sí, pero a veces es mucho más recomendable utilizar un secado continuo. Precisamente eso dice acá. En la práctica ha de realizarse el secado en un secadero adiabático. ¿Adiabático qué es? Que no pierde calor hacia el entorno, ¿no? Que funciona en contracorriente, empleando 5.000 kilogramos por hora de aire. Fíjense que es mucho mayor el flujo de aire, que entra a la misma velocidad que la empleada en las experiencias de laboratorio. ¿Ya? Pero entrando ahora a otras condiciones, a 80 y con una humedad absoluta de 0,01 y saliendo a 37 grados Celsius. ¿Ya? Ahora sí, viene la incógnita, lo que nos pide. Despreciando el calor sensible de las placas, calcúlese el número de placas que pueden secarse por hora y el tiempo que ha de permanecer cada placa en el secadero. ¿Ya? Entonces, bien, acá vamos a iniciar como, fíjense, el número de placas que pueden secarse por hora nos está haciendo referencia al segundo caso, ¿no? A lo que empieza aquí, en la práctica de realizarse en un secadero adiabático en contracorriente, ¿ya? Hace referencia a eso. No, a ver, ¿si le está grabando la clase? No, pero mm, creo que siempre hay un compañero que la graba, ¿ya? Así que le vamos a pedir que les pase la grabación, ¿ya? Si alguien está grabando, la avisen, porfa, ¿ya? Y lo pasan al grupo, ¿ya? Yo sé que siempre hay alguien que le graba, ¿ya? La pasan ahí al grupo, porfa, para sus compañeros. Bien. em, ¿Dónde íbamos? Inciso A, el número de placas que pueden secarse por hora. E inciso B, el tiempo que ha de permanecer cada placa en el secadero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué vamos a iniciar del inciso B? A eso iba la explicación. El número de placas que pueden secarse por hora va de la mano a lo que queremos llevar a la industria, ¿no? Al secadero adiabático en contracorriente. Entonces, para poder resolver esa incógnita, de seguro hay algo que tenemos que calcular previamente en en la parte de las experiencias de laboratorio, ¿ya? En cambio, el otro, el tiempo que ha de permanecer cada placa en el secadero ya nos hace referencia tal vez a lo del tiempo postcrítico o al tiempo total que está en la bandeja aquí, ¿no? Al inicio, ¿ya? Entonces, a ver, vamos con la recolección de datos que está aquí, ¿ya? Entonces, en laboratorio nos dice que las condiciones de secado son constantes. ¿Por qué? Porque es un secadero discontinuo. Ya los secaderos discontinuos tienen la característica de que las condiciones son constantes. ¿Ya? Acá tenemos la humedad en base seca inicial, que es de 0,3, la humedad en base seca final, que es 0,05, y el sólido seco, que es 4 kilogramos de sólido seco. Ya todo eso es dato del problema de aquí. 4, 0,3 y 0,05. ¿Ya? Vámonos a este lado. Las placas a secar tienen esta forma, ¿ya? Al menos eso nos da a pensar el enunciado, 0,3 por 0,3 por 0,02, ¿ya? Entonces, fíjense, a ver, bueno, acá capaz, y lo consideré esta parte, pero, no, lo puse para hacer la simple comparación. Fíjense que es lo que les decía, ¿no? 0,3 por 0,02 es un valor pequeño, es 6 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Compárenlo con el área de una cara, que es 0,3 por 0,3, 0,09, ¿no? Que es 9 por 10 a la menos 2. Entonces, son unidades de centenas, ya mucho, mucho menor este área. Ya es por eso que el ejercicio en sí nos pide que despreciemos estas áreas laterales. ¿Por qué? Porque por esta parte, ¿no? Nos dice que se encontró que la velocidad de secado
El secado se realizó por las dos superficies de mayor superficie, ¿ya? Fíjense, por las dos superficies de secado de mayor superficie. Bueno, repito un poco ahí, pero hace referencia a que se utilizan las dos mayores áreas, ¿ya? Las de mayor tamaño, la frontal y la base, ¿ya? Entonces, el área de una cara va a ser 0,3 por 0,3, 0,09. Como es por ambas caras, ¿cuánto va a ser el área total de contacto? Esto mismo por 2. ¿Lo ves? Bien, ¿qué más? La velocidad de secado en el periodo antecrítico nos decía que es constante y es de 1 kilogramo metro cuadrado hora. Está aquí, 1 kilogramo metro cuadrado hora, ¿ya? La humedad crítica es de 0,1 y nos dice también que varía linealmente en el periodo postcrítico. Eso es algo importante, ¿ya? Porque esto de variar linealmente nos da a entender que tenemos que hallar ya de entrada la pendiente, ¿ya? ¿Por qué la pendiente? Porque con la pendiente podemos hallar nosotros humedades y velocidades de secado en un punto específico. Para eso nos sirve la pendiente, por si acaso, ¿ya? Ya se van a dar cuenta cuando les pase ahorita el formulario, ¿ya? ¿Qué más nos dice? En el laboratorio nos dice que se alimenta el aire con 50 grados Celsius de temperatura de bulbo seco y una temperatura húmeda de 25, ¿ya? Y a una velocidad de 5000 kilogramos hora, ¿ya? ¿Qué más? Ahora, en condiciones de operación en la práctica, nos dice que el calor perdido es cero a ver un ratito, esto lo acá, ya. Y la velocidad máxima del aire es 5000 también, porque nos dice que es la misma velocidad que que la de la del laboratorio, ¿ya? Pero ahora nos dice que ingresa con 80 grados Celsius y con una humedad de 0,01, ¿ya? Y sale con una humedad de 37. No confundir, cuidado que piensen que este T1 es de entrada, porque nos dice que es en contracorriente. Entonces, contracorriente siempre ustedes tienen que manejar la nomenclatura de uno y 2, ¿ya? Uno para entrada y 2 para salida. Ahora, ¿quién manda acá? Siempre manda en donde está ingresando el sólido seco. Por ejemplo, si ustedes colocaran o hubieran colocado que este SS está ingresando por la parte derecha, entonces la parte derecha va a tener el número uno, ¿ya? Entonces, en otras palabras, el número uno tiene que estar en función de donde ingresa el sólido seco, ¿ya? Y número dos se queda con el ingreso del aire, ¿ya? Esto hablando del tema de en contracorriente, ¿ya? Bien, eso, ¿ya? Ahora, acá hay una pequeña gráfica explicando de la velocidad en el periodo antecrítico. Fíjense, acá está la humedad crítica. Entonces, la humedad crítica es el punto donde se empieza a evaporar la humedad interna. Es por eso que a partir de aquí varía linealmente. Fíjense, varía linealmente. Es una línea recta. En cambio, mucho más a la derecha, fíjense que hay una línea recta. Esa línea recta corresponde a WC, ¿ya? Que es lo que varía linealmente, ¿ya? Bien, eso ya ustedes lo vieron con el INGES, de seguro se les hace familiar, ¿ya? Y acá les coloqué así, ¿por qué? Porque en este ejercicio varía linealmente, pero no siempre va a ser así. Puede ser que varíe así, ¿no? Exponencialmente, logarítmicamente, ¿ya? Entonces solamente cambia la función matemática, ¿ya? Pero no siempre va a ser linealmente, ¿ya? Debería, pero no siempre se cumple, porque por ejemplo, los alimentos, más que todo, obedecen la ley de Fick, ¿no ves? Que es la difusividad y demás cosas, consideran mucho más parámetros, ¿ya? Entonces, para esos productos alimenticios, no sirve a veces decir que varía linealmente, ¿ya? Fíjense que ahorita nosotros estamos analizando la arcilla. La arcilla no es algo comestible, es por eso que de seguro obedece una línea recta, ¿ya? Bien, seguimos. En laboratorio, ¿qué más nos dice? Bueno, acá ya está lo que tenemos que hallar. A ver, esto es lo que les decía. El inciso B en sí, lo que vamos a hallar es el tiempo en el que está en el secadero en la escala laboratorio. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque analizando el siguiente, analizando en el es como que, a ver, como que cómo hallaríamos el tiempo si ya todo es dato, ya todo está establecido. Entonces, es como que no queda bien el cálculo. ¿Ya? Entonces, por eso es que el inciso B, ahí, fíjense acá abajo donde está el tiempo que ha de permanecer cada placa en el secadero, vamos a tomarlo como si nos estuviera pidiendo el tiempo que va a permanecer en el secadero en las condiciones de laboratorio, ¿ya? Entonces, ese tiempo es el que vamos a hallar. Para hallar ese tiempo, ustedes saben que tienen que hallar el tiempo total, porque nos dice el tiempo total, ¿no ves?
Nos pide el tiempo que ha de permanecer cada placa en el secadero. Eso incluye tanto el tiempo antecrítico como el tiempo poscrítico, ¿ya? Esos dos incluye. Entonces, nosotros nos vamos directamente a nuestro formulario y vemos la fórmula del tiempo antecrítico, tiempo poscrítico, ¿ya? Los tenemos ahí a la mano, que son estos, ¿ya? S sobre A, sólido seco sobre el área de contacto, humedad en base seca inicial menos la humedad crítica sobre velocidad en el periodo antecrítico. ¿Ya? Y el tiempo postcrítico únicamente aumenta, ¿no? Algunas cosas. S sobre A, humedad crítica menos humedad final, velocidad constante menos la velocidad en el punto final. Eso es WF, ¿ya? Es la velocidad de secado en el punto final o en un punto en concreto, ¿ya? Por el logaritmo de la velocidad en el periodo antecrítico, que es constante, sobre la velocidad final, ¿ya? Bien, tenemos eso, ¿ya? Fíjense que acá también hay otra fórmula para el tiempo postcrítico, son dos, ¿ya? Una está en función a esto, que es S por humedad crítica menos humedad de equilibrio. Pero ahora, ¿por qué no nos conviene utilizar esta fórmula, que por eso está marcada en amarillo? ¿Por qué no nos conviene? Porque no tenemos de dato la humedad de equilibrio. Entonces, ¿ustedes tienen alguna forma de calcular la humedad de equilibrio con alguna fórmula, balance o algo? No, no, ¿ves? No se puede, al menos para el de bandejas no se puede. Para los secadores continuos sí se puede, ¿ya? Pero para el secador de bandejas no. Entonces no les conviene utilizar esta fórmula. ¿Para qué se van a complicar utilizando esta fórmula si tienen la de arriba? ¿Ya? Ahora, hay mucho radica acá el análisis. La de arriba, que es esta acá, la que estoy ahorita con el mouse, se utiliza cuando ustedes tienen el dato de la pendiente o pueden calcular la pendiente. O en otras palabras, cuando tienen el dato de WF, que es la velocidad final en el punto donde se da la humedad final. Este con este va de la mano. XF va con WF. Y WF es algo que varía. WF es todo este punto acá. Toda esta línea es WF. ¿Ya? Va de la mano con XF. Entonces, si ustedes tienen de dato S o pueden calcular la pendiente, utilizan esta fórmula. Cuando no pueden calcular la pendiente, utilizan la de abajo. Fíjense que en la de abajo no aparece WF. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos reemplazando todo lo que nos falta. A ver, fíjense que para esto humedad crítica es dato, humedad final es dato, S es dato, el área lo tenemos, lo hemos calculado al inicio, WC es dato y WF no es dato. Yo necesito saber cuánto es mi velocidad final de secado, ojo ahí, o bueno, cuando la humedad en base seca vale 0,05. Entonces, ¿yo tengo ahorita ese dato? No, no lo tengo. Fíjense que tengo estos datos. Nos dice que varía linealmente. Esto acá varía linealmente. Cuando X vale 0,01, mi velocidad de secado nos dice que es nula acá, ¿no ve? Aquí. Cuando, fíjense, con la humedad hasta que se alcanza la humedad de 0,01 kilogramos de agua, kilogramos de sólido seco, en donde la velocidad de secado se anula. Entonces, si se anula, ¿cuánto va a ser mi velocidad de secado en ese punto? Cero. Entonces, en este punto se anula. ¿Ya? Bien. También como lo podría interpretar, tal vez, y lo podría interpretar como que es la humedad de equilibrio. También se podría. ¿Ya? Porque en la humedad de equilibrio, ¿qué dijimos que era? Que es en el punto donde ya no se evapora nada de humedad. ¿Ya? Entonces también se podría por esa parte, ¿ya? También se podría. Ahora que lo pienso, también se podría, ¿ya? Entonces, pero también lo pueden considerar como condiciones para calcular la pendiente, porque fíjense que acá ustedes tienen un punto en la línea. Con que ustedes tengan dos puntos en esto, recuerden eso de las funciones, ¿no? Para hallar la pendiente de una recta, ustedes necesitan conocer dos puntos simplemente, ¿no? El inicio y el final. Puede ser de aquí a aquí, puede ser desde ahí hasta el final, pero ustedes necesitan conocer esos puntos para conocer la pendiente. Y es para eso que nos dan estos datos, 0,01 y la velocidad de secado 0, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo voy a utilizar acá. Voy a hacer como que un cambio de variable, ¿ya? Para poder hallar en la pendiente de esta línea recta. En vez de WF voy a anotar la W en un punto en concreto, ¿ya? Entonces yo vengo acá, WC sabemos que es 1 menos W, que estoy haciendo el cambio de variable para poder hallar la pendiente, porque la línea recta va a seguir siendo una línea recta, ¿ya? Y precisamente el ejercicio nos dice que varía linealmente, ¿no? Entonces podemos hacer esto, ¿ya? Entonces WF pasa a ser W, que ¿cuánto vale para nosotros en ese punto? Cero.
sobre la humedad crítica, que es dato del problema 0,1, menos la humedad en este mismo punto. ¿Cuánto vale la humedad en ese punto? 0,01. Estos van de la mano. Estos dos van de la mano y estos dos van de la mano. ¿Ya? A ver, un momento. Bien, les decía, estos dos van de la mano y estos dos también van de la mano. ¿Ya? Este W tiene que ser su correspondiente a esta humedad. ¿Y es su correspondiente? Sí, es su correspondiente. Fíjense acá. Aquí, perdón. Varía linealmente, nos dice entonces, cuando, aquí en el enunciado, ¿ya? Hasta que se alcanza la humedad de 0,01, en donde la velocidad de secado se anula, ¿ya? Es por eso que van de la mano. Entonces, reemplazo todo eso. W es 0. Cuando W vale 0, ¿cuánto vale X? 0,01, ¿ya? Entonces, resolviendo esta expresión, ¿cuánto nos da? Nos da que la pendiente es 11,11. Ahora, teniendo yo el dato de la pendiente, vengo y y reemplazo en la ecuación original sin hacer el cambio de variable. Entonces, en la ecuación original, fíjense que yo tenía de dato WC, tenía XC, tenía XF, pero no tenía WF. Entonces, reemplazando yo aquí esta pendiente, 11,11, ya fíjense que nuestra única incógnita va a ser ¿quién? WF. Y de ahí despejo WF, dándome un valor de 0,4445 kilogramos sobre metro cuadrado hora. ¿Ya? Entonces fíjense que ya tengo el valor de WF. Pero mucho ojo ahí. Dense cuenta que para que ustedes calculen la pendiente necesitan sí o sí los dos puntos de dato. Fíjense. Dato, dato. ¿Ya? Esos dos puntos clave están aquí del ejercicio. Esta parte. La humedad hasta que se alcanza la humedad de 0,01, en donde la velocidad de secado se anula, ¿ya? Entonces van de la mano, es como condiciones, ¿ya? Es un punto en concreto. Bien, ahora el área de una cara ya lo hicimos hace rato, ¿no? 0,3 por 0,3, pero como nos dice el ejercicio que se seca por ambas caras, el área total va a ser lo mismo, pero por dos, porque son dos caras, ¿ya? Son dos caras. Entonces, bien, ahora, em, ya tenemos el área total, eso lo vamos a reemplazar en el área de contacto, ¿ya? Entonces ya todo es dato, fíjense. Para el tiempo antecrítico reemplazamos. S, ¿cuánto es? 4, es dato del problema, por si acaso. El área de contacto son estos 0,18 por humedad inicial dato, humedad crítica dato, velocidad de secado, la constante es 1, es dato del problema. Esto nos da un total de 4,44 horas, ¿ya? Horas. Tengan mucho cuidado en las unidades también, ¿ya? Traten de manejar siempre en kilogramos, en metros y en horas, ¿ya? Para que no se les complique. O bueno, si está en minutos, segundos, déjenlo así también. Siguiente, el tiempo postcrítico. Reemplazamos S, 4A, 0,18, humedad crítica, 0,10, es dato del problema. Humedad final, 0,05, es dato del problema. Velocidad de secado es 1, velocidad final, 0,4445, que es lo que acabamos de calcular hace rato, ¿no? Acá, WF, 0,4445 por el logaritmo de la crítica menos perdón, la de arriba. El logaritmo de la velocidad de secado constante, que es 1 sobre la velocidad de secado final, que es 0,4445. ¿Ya? Calculo eso y me da 1,6218 horas. ¿Ya? Y el tiempo total del secado, ¿cuánto es? Es la suma, ¿no? Del antecrítico más el postcrítico. Entonces sería 4,44 más los 1,62 y nos da 6,066 horas. ¿Ya? Siendo este ya el resultado para el inciso B. ¿Ya? Este ya viene a ser el resultado para el inciso B. Bien, seguimos. Ahora, vámonos con el inciso A. Antes de venirnos acá al diagrama psicométrico, vamos a irnos acá. A ver, un momento. Bien, les decía, a ver, ¿qué nos pide el ejercicio en sí? El número de placas que pueden secarse por hora, ¿ya? Entonces yo vengo aquí, ¿ya? Vengo acá y me voy porque aquí ya nos está hablando de la escala industrial, ¿ya?
Entonces yo hago mi balance, ¿ya? Acá noté del diagrama psicométrico que sale esto, pero el por qué también hay que averiguarlo. Fíjense que el Y1 es dato del problema. Ya, a ver, debe estar aquí anotado, más atrás. Aquí, fíjense, precisamente, ¿ya? Fíjense que nos dice que se alimenta a 80 grados Celsius en la velocidad del aire, que es a los mismos 5000 que ingresa el este. Aquí el enunciado nos dice, fíjense. En la práctica ha de realizarse el secado en un secador hidráulico que funciona en contracorriente empleando 5000 kilogramos de aire que entra a la misma velocidad que la empleada en las experiencias de laboratorio, ¿ya? Entonces entra a los mismos 5000 que las experiencias de laboratorio, ¿ya? Entonces ingresa 5000 con una temperatura de 80 y también nos da TW, ¿no? Si no me equivoco, a ver. Eh, pero entrando a 80, ¿ya? Y con humedad, ya nos da el dato de la humedad, con humedad de tanto y saliendo a 37, ¿ya? Entonces tenemos esos dos datos, ya tenemos la temperatura y tenemos la humedad. Recuerden que siempre necesitamos de dos datos para poder ubicarnos en el diagrama psicométrico. Únicamente se puede ingresar al diagrama psicométrico con un dato cuando ustedes tienen el dato de la temperatura de rocío, ¿ya? Temperatura de rocío. Bien, o asumiendo condiciones de saturación también pueden ingresar con un dato, ¿ya? Entonces, yo ubico esto y voy a hallar el Y1, en este caso sería la humedad de salida, ¿ya? Tendría que ser mayor o menor a Y2. Nuestra lógica nos dice que tiene que ser mayor que Y2. ¿Por qué? Porque Y2 está ingresando con poca humedad, va a secar al sólido seco y se va a llevar la humedad consigo, ¿ya? Entonces, es por eso que necesitamos el valor de Y1 aquí, ¿ya? Para poder hallar el flujo de sólido seco. ¿Y de qué me va a servir, Cristian, el flujo de sólido seco? El flujo de sólido seco es un valor de flujo, ¿ves? Entonces yo voy a tener en flujo cuánto se seca por cada unidad de tiempo. Al yo tener eso, voy a poder calcular lo que nos pide, el número de placas que pueden secarse por hora, ¿ya? Bien, entonces, me vengo acá, vamos a tener que hallar Y1. Entonces, nos dice, ojo ahí, que palabra clave del ejercicio es que nos dice que es adiabático. ¿Y cómo se llaman las líneas de aquí que están aquí? Las paralelas estas se llaman líneas adiabáticas, ¿ya? Entonces yo ubico ahí. ¿Con cuánto ingresa? A ver, ingresa a 80 con una humedad de 0,01. Entonces yo vengo acá, 80. Subo, intersecto con quién? Con 0,01. Intersecto entonces 80 con 0,01. Tengo ahí mi primer punto. Ahora, como el ejercicio nos dice que es adiabático, yo puedo seguir las líneas adiabáticas, ¿ya? ¿Hasta llegar a dónde? Hasta llegar a la temperatura en la que sale. ¿A cuánto sale? A 37 grados Celsius, ¿ya? Esto ya a ustedes se les debe hacer familiar por el tema del primer parcial, ¿ya? Yo supongo que ya están ahí con buena práctica, ¿ya? Entonces se va a secar hasta 37. Entonces yo vengo adiabáticamente. Cuando estoy entre medio de esto, ¿qué tengo que hacer? Hacer paralela al más cercano, ¿ya? Entonces yo estoy haciendo una paralela al de abajo, ¿ya? Entonces subo hasta chocar, ¿dónde? Hasta chocar con 37, 35, 36, 37, que es la temperatura a la que sale el aire. Entonces yo trazo ahí una línea y de aquí me subo hasta chocar ahí. Intersecto y de ese punto ya me voy a la derecha y lecturo lo que es la humedad de salida del aire, ¿ya? Que en este caso nos da próximo a 0,03. ¿Por qué anoto próximo? Porque estamos lecturando gráficamente, ¿ya? Entonces es por eso que acá, del diagrama psicométrico, 0,03. Aquí ustedes efectúan un balance de masa, ¿ya? Entrada es igual a salida, esto es para los secadores continuos, ya sabemos eso. Es básicamente, ustedes ya saben esto, ¿no? Entradas igual a salidas, el flujo de sólido seco es humedad de entrada menos humedad de salida, va a ser igual al flujo de aire seco por la humedad de salida menos la humedad de entrada, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero calcular? El SS. ¿Por qué? Porque el SS me da un dato de flujo. Al yo tener ese flujo voy a poder saber cuántas placas se secan por hora, ¿ya? Entonces, bien. Reemplazo acá, fíjense que todo es dato. X1 es dato, X2 es dato. Cristian, ¿cuál es X1 y X2? Es la humedad inicial y es la humedad final. No es más que eso. ¿Ya? Y1 es lo que acabamos de encontrar, 0,03. No, perdón. Sí, 0,03. Y Y2 es dato del problema, ¿ya? 0,01. Entonces, resolviendo esto me da un valor de que el SS es 400 kilogramos de sólido seco por hora. Ahora, como yo ya tengo este dato, 400 kilogramos por hora, yo tranquilamente puedo aplicar mi regla de tres simple que hemos aplicado siempre, ¿ya? A ver,
Sabemos que el número de placas que pueden secarse por hora. Ahora, por cada hora, ¿cuánto de masa se seca por cada hora? ¿Cuánto? Fíjense, se secan 400 kilogramos en una hora. Entonces, aquí yo ya respondo esa parte. Por hora, ¿cuánto tengo de masa? 400. Entonces ya yo anoto 400 kilogramos y al otro lado su respectivo, ¿cuánto de masa hay en cada placa? ¿Ya? Entonces, en una placa yo sé que hay 4 kilogramos. ¿Quién nos dice eso? El ejercicio. Peso de cada placa seca, 404, bueno, 4 kilogramos. ¿Ya? Es que es el sólido seco. ¿Ya? Ese viene a ser nuestro sólido seco. ¿Ya? Seca, por eso dice seca. ¿Ya? Entonces, eso viene acá. Y van a ser que cada placa tiene 4 kilogramos de sólido seco. ¿Ya? Entonces, cada placa tiene 4 kilogramos. Ahora, ¿cuánto ingresa por hora de masa al secador continuo? 400. ¿Ya? Entran 400. A ver, ya. Entran 400. Entonces, en esos 400, ¿cuántas placas se han necesitado? ¿Ya? Entonces, no hay más que hacer, ¿no? 400 por 1 sobre 4. ¿Ya? Entonces, resolviendo eso nos da que el número de placas que se secan por hora, si bien acá no dice 100 placas por hora, ¿es por qué? Porque yo sé que en una hora van a estar los 400 kilogramos. Entonces, en esos 400 kilogramos yo necesito saber cuántas placas hay. Y yo sé que en cada placa hay 4 kilogramos. Entonces, por eso que hago esta regla de 3 siempre. No en función del tiempo, sino en función de las placas. ¿Ya? Entonces, cada placas, el número de placas que se secan por hora van a ser 100 placas. ¿Ya? Eso sería. ¿Ya? El número de placas que se van a secar son 100. Y el inciso B lo hemos respondido al inicio, les dije, ¿no? Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ha quedado claro? Creo que sí, ¿no? No estaba tan complejo. Repasan un poquito lo que es humidificación y demás cosas, ¿ya? El diagrama psicométrico más que todo. Y el diagrama psicométrico para secado es mejor que se impriman el del, ¿cómo se llama este libro? Creo que es el Tribal, ¿no? Creo que es el del Tribal o el del Alan Foust, el que viene hasta más, con más rangos de temperatura, viene creo que hasta 120 grados Celsius, ¿ya? Ese imprímanse. También se los he pasado al grupo, por si acaso, el diagrama psicométrico de a 120 grados Celsius, ¿ya? Repásenlo. Ya repásenlo que también se utiliza para el segundo parcial. En algunos ejercicios, ¿ya? En algunos. Les repito, vean también la grabación de la clase anterior que les he pasado. Es muy bueno ese ejercicio. Ya les ayuda a comprender varias cosas también. Bien, entonces, no habiendo dudas, quedamos ahí por hoy. ¿Ya? El enunciado lo tienen ahí, es el 938, ¿ya? Del O con Ito. Es todo esto, ¿ya? Son estas dos partes. Ah, sí, una preguntita, ¿será que puede enviar esa diapositiva al grupo? Ya, lo voy a enviar. Lo voy a enviar. Ya, lo voy a enviar. No se preocupen de ello. Bien. Buenas noches, Entonces, sería si tiene más ejercicios, por favor. más ejercicios. Lo vamos a hacer en presencial, ¿ya? O bueno, a ver, este sábado, a ver, les voy a confirmar si este sábado pasamos, ¿ya? Les voy a confirmar. Bien. Entonces, lo dejamos ahí por hoy. Nos vemos.